provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, explanada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Desde los estudios de DTV Producciones, el pastor Edwin Orozco. Hola, saludos y bendiciones a toda esa gente linda que siempre nos sintoniza a través de este canal y de este su programa. Bendiciones a todos y quiero que veamos algo importante para usted. Vea hoy en Dios te ve. 400 años de cautiverio habían enmudecido a un pueblo, hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón, y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad. Pero debían pasar el Mar Rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para sus enemigos. Pero sucedió algo más sobrenatural. De la boca de los que habían estado amordazados nació un cántico. El cántico del Mar Rojo se estableció como el canal donde Adonai es mostrado como el Dios todopoderoso y único en el escenario de la historia, dirigiendo los destinos de las naciones. ¿Qué esconde esta simple tonada musical, nacida del asombro y la sencillez creativa de un grupo de esclavos que cambió el curso de la humanidad y de las leyes naturales, cósmicas y espirituales? Acompáñenos en este viaje y, junto a Edwin y Ana Lucía Orozco, explore el poder y las características que encierra el cántico del Mar Rojo. Con respecto a ese relato que acaba usted de ver, quiero compartir con usted una verdad que estoy seguro, totalmente seguro que va a elevar su fe y la nuestra. Y no solamente eso, también nos va a permitir ver la perspectiva para confiar en el tremendo, impresionante, inigualable poderío de nuestro Dios. De ese Dios Norate Hilot, el Dios temible, el Dios que se revela por primera vez como Norate Hilot en Éxodo 15, en el cántico de Moisés, y que es tipo de Cristo en su obra redentora, de Cristo lo que hizo en su obra redentora. Amados televidentes, es bueno entender lo siguiente, que este cántico de Moisés que vemos aquí en Éxodo 15 es un cántico sobrenatural, es un cántico profético y es un cántico que precisamente trasciende todas las edades. Este cántico es tremendo, nos muestra el maravilloso poderío de nuestro Dios Norate Hilot. Y vuelvo y repito, trasciende a todas las edades. No fue solamente para ayer, es para hoy y será por la eternidad y hasta la eternidad. Es un canto maravilloso, poderoso. Dice allí los sagrados escritos: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Qué tremendo porque hay que analizar varias cosas aquí.
escudriñemos algo sobre el cántico de Moisés, que está hablando en hebreo allí del Yashia, significa que Moisés cantó, o sea, en singular. O sea, él inició el cántico que era profético, él lo inició. Él desarrolló ese cántico, él lo inició, pero también algo que tenemos que ver en la parte singular, lo cantó una sola vez bajo la inspiración profética. Una sola vez bajo la inspiración profética. Esto nos deja ver muchas cosas, porque en el versículo dice, y cantó Moisés, pero agrega, y el pueblo de Israel cantó. O sea, algo pasó. Primero, plural, primero singularmente hablando, Moisés cantó, pero luego habla en plural, que los hijos de Israel cantaron el cántico de Moisés. O sea, esto nos hace entender varias cosas. Primero, que tenemos que entender que antes del cántico algo había pasado, algo había sucedido. Claro que sí, la intervención divina a favor del pueblo de Dios, la visitación de Dios a favor del pueblo de Dios, la diestra de Dios moviéndose a favor del pueblo de Dios. Y ahora vemos a Dios llevando hasta el propósito de Él al lugar y a la meta al pueblo de Israel. Entonces allí, cuando han visto el poderío de Dios, cuando han visto la manifestación de Dios, cuando han visto la protección de Dios, no es para menos, me parece que Moisés está anonadado. No hay palabras. Haber visto el poderío de Dios, el pueblo, haber visto el poderío de Dios, están anonadados de la impresionante, maravillosa obra del Espíritu de Dios a favor de su pueblo. Y entonces hay una inspiración que viene a Moisés por el Espíritu. Allí, en el agradecimiento de la bondad manifestada de Dios, en el agradecimiento de lo que Dios ha hecho, entonces Moisés comienza a entonar un cántico. Y el cántico dice aquí en el versículo, dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Era el cántico que Moisés comenzó a cantar al Señor, pero algo sucedió, que inmediatamente el pueblo, la inspiración profética en Moisés, salpicó al pueblo de Israel, y todo el pueblo a una sola voz, todo el pueblo al unísono, todo el pueblo comenzó a cantar bajo la inspiración divina, bajo la unción profética que había recibido Moisés. O sea, en otras palabras, todos, absolutamente todos, alcanzaron el nivel profético. Allí no hubo ninguna equivocación. Moisés no tuvo que pasar una fotocopia a todo el pueblo. Moisés no hizo un ensayo del cántico. Moisés cantó por inspiración divina, bajo una unción profética, y todo el pueblo entró bajo ese nivel profético. Qué maravilloso poder de Dios, qué maravillosa revelación vemos aquí, porque todos cantaron a una sola voz sin equivocarse. Una versión nos dice, cantaré al Eterno porque es muy excelso, muy excelso. ¿Por qué es Dios excelso? Porque hace lo que ningún ser de carne y sangre hace. Por eso es excelso. Él dice, cantaré al Eterno porque Jehová es muy excelso, porque lo que es imposible para alguien hacer, Dios lo hace. O sea, la Biblia nos enseña que Dios dice, he aquí yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Podrá Dios detenerse ante cualquier circunstancia? ¿Habrá algo difícil? ¿Será difícil para Dios sanarte? ¿Será difícil para Dios sacarte del pozo de la depresión? ¿Será difícil para Dios sacarte de la angustia, de la aflicción? ¿Será difícil para Dios traer bendición sobre su vida? Él dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Isaías, hablando sobre este mismo contexto, dice, nos exhorta y dice, cantad salmos a Jehová. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Cosas magníficas. Dios está haciendo en este tiempo cosas maravillosas, cosas magníficas. Dios está haciendo milagros extraordinarios. Dios está haciendo cosas inusuales. Dios está mostrando la sobrenaturalidad de Él a su pueblo para que caminemos en lo sobrenatural. Él es, dice, el que ha hecho cosas magníficas. Y agrega a Isaías, sea sabido esto en toda la tierra. Sea sabido esto en toda la tierra. Sea sabido que la mano de Dios está sobre su pueblo, en favor de su pueblo. Y mire lo que dice
allí los sagrados escritos. Hay una versión que habla de esto y dice que Dios, a ver, cuando llegue allí, a usted dice que Dios, cuando Dios intervino en favor de su pueblo, dice que como por un desierto, el lecho marino totalmente se secó. O sea, Israel vio la mano enorme y grandiosa que el Eterno había batido sobre los egipcios. Israel vio la mano gloriosa, grandiosa y maravillosa, la mano enorme que él había batido y que extendió sobre todos los egipcios para traer confusión, para traer destrucción de los planes y los andamiajes satánicos que Faraón había gestado en contra de Israel. Es por eso que Moisés en el cántico, allí en el versículo 2, me gusta el versículo 2, cuando dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré, Jehová varón de guerra. Dios salió como el varón de guerra, como el Jehová Sabaoth, en favor de su pueblo, para protegerlo de todos los andamiajes satánicos que Faraón había trazado. Qué interesante y qué maravilloso. Hay una versión que dice: el vigor y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. El vigor y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. Que puedas decir y que puedas cantar: Jehová es mi fortaleza y es mi cántico. El vigor y el poder exterminador de Dios, la mano poderosa de Dios, ha sido mi salvación en medio de mis angustias, en medio de mis aflicciones, en medio de mis tribulaciones. Ese es Dios, y ese es el Norate Gilot, el Dios temible. Gloria al nombre del Señor. Pero veamos otro milagro del poderío de Dios, porque esto es para explotarlo, esto es para ampliarlo. Veamos otro milagro del poderío de Dios y veamos qué nos dice del cántico de Moisés, donde se reflejan maravillosos milagros, maravillosos portentos de la mano enorme y poderosa de Dios sobre el pueblo de Israel. Dice: como por un desierto, el lecho, o sea, que el lecho marino totalmente se secó, como si nunca hubiese habido agua. Israel pasó por el mar como por un desierto, es lo que quiere decir ese versículo. Mire qué tremendo, Los abismos se cuajaron y pareciera que la mano de Dios extendió como una carretera, como una autopista, donde el pueblo de Dios pasó, y el lecho marino totalmente se secó. Allí como si nunca hubiese habido agua, pasó el pueblo de Israel. Y precisamente el salmista, centenares de años más adelante, que no había estado entre el pueblo de Israel, el salmista recibe una visión precisamente de lo que sucedió en Éxodo 15. Y mire lo que dice el salmista David en el Salmo 106. Dice: reprendió al mar rojo y lo secó. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. O sea, aquí se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios en favor de su pueblo. Y es que Dios en este tiempo está manifestando el poderío de su sobrenaturalidad para que usted y yo le creamos, para que usted y yo creamos que no hay nada imposible para Dios, que para Dios todo es posible, no importa las circunstancias por las cuales usted esté pasando. Pero volvamos a Éxodo 15, en el versículo 5, allí leemos y dice: y entonces cantó Moisés y el pueblo. Hubo un cántico profético, hubo un cántico sobrenatural, hubo un cántico inspirado por el Espíritu de Dios que el pueblo cantó. El versículo Dios nos habla de que el Eterno debe ser nuestro cántico, debe ser nuestra canción, debe ser nuestra fuerza. Ese versículo, precisamente ese versículo 2 también nos habla de que el Eterno es nuestro vigor y es el poder exterminador en el cual podemos ver la salvación de Dios a favor nuestro.
Oiga, es el poder exterminador, es el vigor nuestro, es la fortaleza nuestra, es el cántico nuestro, es la salvación nuestra. Ese es Dios, ese es el Dios Norá Tejilot. De ese Dios es del que te estoy hablando, del temible, del Dios que hace posible todas las cosas, de ese Dios que trae fortaleza y en el cual puedes esperar, puedes descansar, de ese Dios que no ve nada imposible, de ese Dios que aún en tu enfermedad, aún en tu aflicción, aún en tu necesidad, en la estrechez de tu vida, Dios te visita para hacer caminos anchos y espaciosos y llevarte a su propósito eterno y traer libertad para tu vida, libertad para tu casa y libertad para aquellos que creen y abrazan esta palabra. O sea, si dice que cantó el pueblo y que cantó Moisés, si dice que Jehová es nuestra fortaleza, que es nuestro cántico, que Jehová es nuestro vigor, que Él es el poder destructor contra el enemigo y que Él es nuestra salvación, entonces mis amados, debe de ser nuestro cántico ante todo mar rojo que se levante, ante todo mar rojo que se interponga en tu vida. Debe de ser nuestro cántico. Ante todo mar rojo que se te enfrente a ti, debe ser nuestro cántico. Ante toda circunstancia adversa, debe ser nuestro cántico. Allí, en las adversidades, donde muchas veces los hijos se van a la drogadicción, debe de ser nuestro cántico. Allí, cuando muchas veces el enemigo te habla de la destrucción inminente de tu matrimonio, debe de ser nuestro cántico. Allí, cuando muchas veces hay estrechez y limitaciones económicas, debe de ser nuestro cántico. Allí, cuando la enfermedad toca a la puerta de tu casa, a la puerta de tu cuerpo, debe de ser nuestro cántico. Allí, cuando hay aflicciones, opresiones, angustias y te sientes perseguido, angustiado, atribulado, debe de ser nuestro cántico. En medio del temor, en medio de la ansiedad, en medio de la necesidad, debe de ser nuestro cántico. Debe de ser tu cántico. Esta debe ser tu canción. Norá Tejilot, el temible, el Dios todopoderoso, el que hace posible todas las cosas, el que nos visita en medio aún de mientras estemos durmiendo. Ese es nuestro cántico, el Norá Tejilot, el temible. Él es el que me guarda, Él es el que me proteja, Él es el que me levanta, Él es el que me lleva y me trae, Él es el que hace que todas las cosas sean posibles. Debe de ser nuestro cántico, mis amados. Definitivamente debe de ser nuestro cántico. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, la palabra viviente, debe de ser tu fuerza. Cristo Jesús, la palabra viviente, debe de ser tu salvación. Cristo Jesús, la palabra viviente, debe ser tu vigor. Cristo Jesús, la palabra viviente, debe de ser tu poder destructor contra el enemigo. Cristo Jesús debe de ser el redentor tuyo, el salvador tuyo, el libertador tuyo. Cristo Jesús debe de ser la bandera alrededor tuyo, Jehová Nisi. Cristo Jesús debe de ser ese Dios temible, ese Dios donde te regocijas, donde te recreas, donde descansas en su presencia. Cristo Jesús debe de ser precisamente ese Dios en el que confías y crees que Él abrió un camino derrotando a todos tus enemigos, derrotando a Satanás y a todos sus demonios y a todas sus huestes de maldad, pero que aún hoy continúa abriendo caminos y haciendo pedazos el mar. Hoy Dios continúa abriendo camino para que llegues al Padre y confiadamente puedas hallar el oportuno socorro. Hoy Dios continúa abriendo caminos en medio de las dificultades de tu vida. Hoy Dios continúa extendiendo su mano sobre tu vida para bendecirte, para sanarte, para libertarte, para prosperarte, para protegerte. Amados, creámosle al poder de Dios. Creamos en esta palabra que levanta nuestra fe. Creamos en lo que Dios hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Su palabra no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que prometió bendecirte, el mismo Dios que prometió sanarte, es el mismo Dios que hoy te dice: te sano porque por mis llagas fuiste sanada. El mismo Dios que prometió sacarte de la estrechez y de las limitaciones económicas muchas veces, es el mismo Dios que dice: no he visto justo desamparado, ni mi simiente que mendigue pan. Es el mismo Dios que está a tu lado, es el mismo Dios que te visita de día, de noche, es el mismo Dios que te acompaña cuando abrazas la palabra, cuando temes a Dios, cuando confías en Él y cuando le eres fiel. Ese Dios hará que los mares se dividan, hará que los mares se partan, hará que los enemigos, quebrantará la cabeza de los enemigos y hará que las aguas que se han revolcado
en contra tuya se aquieten, las tormentas internas de tu vida se aquieten, los conflictos se aquieten y haya paz en tu barca, haya paz en tu vida. No en vano, el apóstol Pablo a los colosenses dice, hablando precisamente de Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre esta misma obra redentora, porque tiene un paralelismo, Éxodo 15 y el cántico de Moisés, con lo que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 15, dice, despojando, Cristo en la obra redentora dice, despojando a los principados y a las potestades, dice, los sacó a vergüenza pública, triunfando sobre de ellos en la cruz. O sea, que el Señor Jesucristo continúa despojando los principados que se levanten contra tu vida, los poderes satánicos que te adversan. Él continúa despojándolos, Él continúa avergonzando esas huestes de maldad, sacándolos a vergüenza pública, y Él continúa triunfando sobre todos los poderes del diablo que se levanten contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, contra tu empresa, contra el futuro y el destino profético que Él ha trazado sobre tu vida. Él continúa despedazando los poderes satánicos, Él continúa estableciendo su reino en medio de nosotros y Él continúa levantándose como el Norá de Gilot. No en vano podemos entender que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador de una nueva alianza, sí, señores. Y es por eso que los acontecimientos precisamente del Mar Rojo fueron literales, fueron reales, fueron prefigurando la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro, prefigurando la derrota de Satanás y de todos sus demonios, y prefigurando también la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a cantarlo? ¿Cómo no vamos a exaltarlo? ¿Cómo no vamos a humillarnos? ¿Cómo no vamos a abrazar su palabra? ¿Cómo no vamos a correr a Él? ¿Cómo no vamos a declarar que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro cántico, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro vigor, que Él es el poder destructor del enemigo a favor nuestro? ¿Cómo no vamos a exaltar su nombre? Y es por eso que casi terminando Moisés dice, profetizando, dice, junto con el pueblo dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? Hoy, mis amados, conduciéndote por caminos de paz, conduciéndote por caminos de libertad, conduciéndote por caminos de prosperidad, conduciéndote por caminos de santidad, conduciéndote por caminos de bendición, de gozo, conduciéndote por caminos de bendición para tu vida, para tu casa. ¿Por qué? Por su misericordia. Lo dijo Moisés, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Y termina Moisés diciendo, oiga qué lindo, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Mi amado televidente, somos herederos de las promesas de Dios. Vivimos tiempos proféticos. Vivimos tiempos donde vamos a ver milagros extraordinarios, donde vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios, donde vamos a ver cosas magníficas, donde vamos a ver cosas inusuales, milagros inusuales que se están gestando en el mundo espiritual para tu casa, para tu vida, para tu familia, para tu destino profético. Vivimos tiempos proféticos en donde Dios te introducirá a una tierra de herencia, te plantará en una tierra de bendición, porque eres heredero de las promesas de Dios y eres heredero de un destino profético. Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, abraza esta palabra, cree esta palabra, camina con temor a Dios, camina con fidelidad a Dios, comprométete con Él y verás la gloria de Dios, que mayor es la gloria postrera que la primera. Y eso es palabra de Dios para tu vida. Él está presto para sanar tu casa. Él está presto para sanar tu vida. Allí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por ti y bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, extiendo mis manos y me convengo, Señor, con mis hermanos en todas las latitudes donde estamos llegando a través de este programa Dios te ve.
Y oro que toda obra del diablo, todo andamiaje satánico, todo lo que el diablo fraguó en contra de mis hermanos, en contra de mis amados televidentes, en contra de las familias, en todos los continentes, en todos los países donde estamos llegando, toda obra que Satanás ha fraguado caiga en el nombre de Jesús y toda oscuridad se desvanezca para que la luz del Hijo de Dios irrumpa en las vidas, en las mentes y en los corazones y traigas un rompimiento espiritual para que ellos puedan ver que los mares se parten, que hoy todavía sigues partiendo y despedazando los mares y estableciendo tu reino y quebrantando los poderes de Satanás en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad, recibe libertad, recibe esta palabra porque eres heredero de la bendición de Dios, heredero de la sanidad, heredero de la libertad. No te aflijas, no te angustes. La diestra de Dios, la enorme mano y la poderosa diestra de Dios están a favor tuyo para aplastar las obras del enemigo y llevarte a esa tierra de herencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Aleluya. Las dos tenían cáncer, ya ella estaba siendo tratada. Por ejemplo, ella totalmente, los médicos dijeron no tiene oportunidad de vida. Obviamente no se lo contábamos, ella no lo sabía, pero el dictamen médico era que ella no tenía oportunidad de vida. El dictamen fue para las dos de cáncer. Cáncer a las dos, el mío cáncer linfático. ¿El suyo? Cáncer de colon. Me recuerdo que estuvimos en un ayuno y se oró por ustedes, se ungió, se les ungió. Usted nos dio palabra, vinimos y usted nos... No me recuerdo. La palabra, sí, nos dijo que no morirás, sino que vivirás para contar las horas. ¡Alaba la gloria de Dios! Aquí traemos el dictamen, bueno, la semana pasada. En esta semana, que ya me dijeron a mí que no hay células cancerosas, ya no hay tumores, no hay nada. Cuán grande es tu amor, alcanza hasta los cielos, y tu corazón me amó y me rescató. Porque Jesús, la palabra viviente. Desde los